Proverbios 15:13 dice, el corazón dolido deprime el espíritu. Vamos a hablar un poquito de la depresión, pero antes suscríbete si estás mirando por acá y seguinos si estás mirando por acá. ¿Y qué es esto de la depresión? Y dejá tus preguntas, ¿sí? Dejá tus preguntas abajo que Nati las va a contestar. ¿Qué es esto de la depresión? Todas estas cosas que estuvimos hablando, ¿pueden causarme depresión? Sí, por supuesto. Hay muchísima gente que anda por la vida triste, angustiada y deprimida y no sabe por qué. Y no estoy hablando de la depresión mayor, que es una cuestión de enfermedad y demás. Estoy hablando de cosas tan sencillas de la vida y que parece que te atraparon y que no podés salir de ahí. Y eso te deprime, te entristece. Nosotros usamos a veces el término depresión para referirnos a una tristeza o a un estancamiento emocional. Aunque no es depresión exactamente. Vamos a hablar un poco de... Puede llegar a la depresión. Puede llegar a la depresión, pero no estamos hablando exclusivamente de la depresión como diagnóstico de depresión, sino, bueno, como actitudes depresivas o actitudes de tristeza. Y tienen que ver con esto. La mayoría de nuestras situaciones mentales no tan saludables de adultos tienen que ver con lo que vivimos en nuestra infancia. Por eso es tan importante retroceder, volver, analizar, no para echar culpas, no para cargar a nadie con nada, sino para comprender. Es como cuando vos vas a la escuela y querés aprender multiplicación y división y todavía no sabes sumar. Tengo un versículo acá que dice, Salmos 38:6, me refuerzo... No, me retuerzo. Yo puse me refuerzo. Me retuerzo, atormentado por el dolor todo el día. Wow. Me retuerzo, atormentado por el dolor todo el día. ¿Quién dijo eso? Y este es David. ¿Qué hago cuando la culpa, porque hablamos un poquito de tristeza o depresión antes, pero nuestro público por ahí es mayormente cristiano. Entonces voy a la iglesia, yo amo a Dios. ¿Cómo puede ser que sienta tristeza, que esté deprimido o que tenga culpa? En este caso, Uh-huh. ¿qué es? Bueno, toda esta cuestión de la culpa y del no perdón es muy característico en los cristianos. Lamentablemente, porque no hemos comprendido, no hemos alcanzado a entender completamente lo que Dios te está ofreciendo y te está diciendo. Cuando Jesús te dice que Él te perdona y que vos perdones, no está hablando del mismo perdón. No es el mismo perdón que usa Dios con nosotros que el perdón que Él te está diciendo que tengas con respecto a otras personas. Ya vamos a hablar bien acerca de lo que es el perdón en general, pero el perdón no significa me olvido, lo dejo atrás, no importa, me someto. No, el perdón va por otras vías. Y esto de la culpa también tiene mucho que ver, a ver, con el rumiar, el estar todo el tiempo acordándome de lo que hice mal y de no soltar, de no seguir creciendo, de no seguir avanzando. David es impresionante porque él fue excelente en un montón de aspectos a nivel espiritual, pero hubo un par de cosas muy grosas en su vida de las cuales él se arrepentía. Y acá entra la cuestión del arrepentimiento o cargo todo el tiempo, cargo con esto malo que hice y que no se lo suelto al Señor, no se lo dejo, lo cargo. La culpa te enferma, te atraviesa, pero para no sentirla uno necesita sanar conscientemente todo esto que traes, ¿no? ¿Cómo hacer para dejar las cargas en Cristo? Que Él nos dijo que su carga es liviana, que se lo dejemos a Él. Bueno, eso yo no creo que nosotros te podamos decir cómo. Eso es una experiencia personal, que es difícil, que es aprender a realmente, aunque tengo muchos problemas, dormir a la noche, confiar en Él, dormir hablándole a Él, y al otro día despertarme y decir, bueno, los problemas vienen otra vez y volver a confiar en Él. Así. Cada día confiar en Él. Tal cual. ¿Cómo puedo perdonar? Puse acá el perdón sin causa. Te puse a vos. ¿El qué? ¿Cómo puedo perdonar? Bueno, justamente primero entendiendo de qué se trata el perdón. ¿Por qué perdón sin causa? Porque algo que sin causa porque no me hicieron nada. En relación a las heridas emocionales, porque volvemos a decir, esto de los padres o nuestros seres queridos más importantes, o nuestros afectos más importantes lastimándonos, es una imagen horrible. Sin embargo, muchos de nosotros somos padres, y seguramente hemos cometido errores o hemos
actuado o hemos dicho cosas que han lastimado a nuestros hijos. Y a lo mejor nosotros no sabemos cuánto pudo haber lastimado a nuestros hijos. O no sabemos qué hicimos. O no sabemos qué hicimos. Entonces esto de perdonar sin causa quiere decir aprender a que en el proceso de sanación hay una etapa, hay un momento en que uno tiene que aprender a perdonar a esa mamá, a ese papá que me lastimó y que me hirió y que no fue consciente de eso. Si hubiese sabido, no lo hubiese hecho. Exacto, y que no es necesario decir, mirá lo que me hiciste, yo descubrí ahora que culpa tuya, yo me sentí abandonado, porque no se trata de eso. Hablaba con una paciente que ella me decía que en su historia, su papá se enfermó, que era el proveedor de la casa, se enfermó, no pudo ir a trabajar más y más adelante falleció. Y la mamá y sus hermanos mayores, ella era la menor, tuvieron que salir a trabajar. Y salieron a trabajar para sostenerse ellos como familia, pero para que ella, como pequeña, no sintiera falta de nada. Pero resulta ser que ella creció con una angustia en su corazón y con un vacío porque se sentía abandonada. Y que ella no lo pudo comprender a eso. Pero ¿cómo hacía ahora para perdonar a su mamá y a sus hermanos que ella había interpretado la habían abandonado? Cuando en realidad su mamá y sus hermanos salieron a trabajar porque obviamente la situación era esa y porque tenían que hacerle frente a la vida. Entonces empezamos a trabajar un poco, el perdón sin que la otra persona esté ahí, sin que me haya pedido perdón, sin que se haya enterado. Hay gente que te lastima, y hay gente acá, estoy hablando del que te lastimó a conciencia, que no le importa pedirte, no quiere pedirte perdón. Es más, se va a burlar, se va a reír de vos. Pero el perdón es para uno, el perdón es poder soltar el enojo y la rabia que me produce toda esta situación. El dolor que me produce, lo suelto. Eso es perdonar. No es olvidar. Y vamos al caso extremo. Si alguien abusó de tu hijo o tu hija, vos no vas a decir, yo lo perdono y salimos como amigos. No, vos podés decir, yo perdono porque suelto el dolor y la rabia que me produce, porque me lastima a mí. Pero con esta persona tiene que ir a juicio, esta persona tiene que pagar lo que corresponde y esta persona tal vez jamás nos veamos nunca. Y está bien que sea así porque eso es lo sano. Entonces el perdón tiene un montón de aristas, pero en el caso de las heridas emocionales, posiblemente en muchas situaciones tengas que perdonar a quienes te amaron y no se enteraron que te lastimaron. Probablemente ellos sufrieron mucho más fuerte ese abandono que vos sufriste, por ejemplo, y trataron de que sea menos en el caso, pero no tenían herramientas, no sabían cómo hacerlo. Además eso, de que cada uno tiene sus experiencias de vida, su historia, y justamente tus padres traen su historia, atrás cargan con esta historia. Es esto que te compartí antes, que comprendí que mi mamá cargaría con su historia también, y que todo esto de la vergüenza, el quedar embarazada sin casarse, el qué dirán y todo, eso me lo transmitió a mí, aunque después me amara profundamente y nunca sintiera más esa cuestión, pero ella traía su historia también y mi padre seguramente lo mismo. Y tus padres justo yo los conocí muy bien y eran muy correctos, así que me imagino que a ellos les habrá afectado haber hecho en esa época algo indebido. Exactamente, sí. Porque sí. son personas muy correctas. Uh-huh. Quería terminar, no sé si vos tenés algo más, pero con un versículo que dice el Salmo 51, del 8 al 10, dice, háceme oír gozo y alegría, eso dice David, borra mis maldades, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y dice, entonces enseñaré tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. David le pide, ayúdame con todo esto con un propósito, porque yo quiero ayudar a los demás. Y eso también está bueno, ¿no? Yo me puedo sanar si ayuda también a los demás. Una forma de sanación. Pedir ayuda para vos, pero también salir a ayudar a otros. A lo mejor no en lo mismo que vos estás atravesando hoy, pero sí en otras situaciones podés ayudar a los demás y eso sin duda te va a hacer muy bien. Salir del papel de víctima. Necesito que me ayuden, necesito que esto, necesito... No, correrte un poco de esa situación para poder mirar a tu alrededor y ver que hay otros que también está bueno que uno pueda extenderles la mano, ¿no? Ok, suscríbete acá, seguinos por acá y anda al otro video porque vamos a seguir hablando de esto, pero también dejarnos tus preguntas.
que es muy importante tus preguntas porque la Nati las puede contestar. Gracias. Nos vemos en el otro video.